RCR, la red que comunica y une al Perú. Queridos amigos, regresamos a su programa Hablemos de Políticas Públicas. Y como les dije, hoy día nos acompaña un gran amigo, pero un gran profesional y un gran ser humano, como es el doctor Guillermo Molinari. Guillermo, gracias por estar con nosotros y darte el tiempo de venir a cabina, porque en cabina se comparte un poquito más con el distanciamiento social respectivo, pero lo importante es que estás aquí para hablar de diversos temas. ¿Cómo estás, Guillermo, primero? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Sí, andamos bien, andamos caminando, siempre pendientes del tema de la educación. Y aquí para poder compartir contigo análisis, también críticas que podamos hacerlo, pero también propuestas, ¿no? Porque lo que el país necesita son propuestas en el sector de educación. Perfecto, Guillermo. Antes de entrar al sector de educación, tú has sido viceministro, conoces muy bien el tema, pero yo quería entrar a un poquito a lo que dice la introducción, si me permites, ¿no? Hoy día ha pasado algo, la verdad, que más allá, a los que están a favor de Castillo o en contra del presidente Castillo, más allá de eso, él representa una figura presidencial. Nos guste o no nos guste, es el presidente, ¿no? Mira quién les dice, por si acaso, alguien que estuvo en la campaña incluso en el 2000, ahora reciente como vocero de educación, pero realmente fue del otro partido, pero es el presidente. Los comandos han hecho una actitud y se les entiende, pero ya declaraciones como el comando conjunto, el ex del comando conjunto, el general Astudillo, y otros comentarios que se dan en las redes sociales, lo que estamos viviendo en Cusco, las protestas, la verdad hay una sensación de desgobierno, ¿no? Esta es la percepción que tenemos. ¿Tú qué percepción tienes, Guillermo? Tú has también participado en algún momento en una campaña congresal hace mucho tiempo ya. Entonces, conoces también el tema político. ¿Cómo lo ves? Y parece que en educación también nos hemos olvidado un poquito de nuestra historia, ¿no? Bueno, en primer lugar creo que es importante que analicemos esta situación en la que se encuentra el país porque también tiene que ver con los elementos educativos, ¿no? No es que tú le enseñes una historia estática a los estudiantes, ahora estamos en clase, y los estudiantes van viendo las noticias en los periódicos, en los medios de comunicación, van a ver lo que hoy día ha pasado, y me imagino que los estudiantes también le dirán a sus maestros, profesor, ¿y por qué ocurrió esta situación? ¿Por qué esta actitud de un grupo de militares frente a la presencia del presidente que personifica la imagen del país? O sea, es el líder, quien debería ser el líder nato de una nación. ¿Qué ha pasado ahí? ¿No? Y lógicamente sus maestros tendrán que explicar. Pero cuidado, que al explicar ideologicemos la educación, politicemos la educación. Y ahí viene el gran problema, cuando no tenemos un claro análisis de lo que son las situaciones históricas, porque esto va a formar parte de la historia. Cuidado, o sea, no nos olvidemos que esto en algún momento, con los comentarios, con los análisis, formará parte de la historia en un momento importante que se cumplen los 25 años, Así es. ¿no es cierto?, de la intervención en la Embajada de Japón. Y creo que en ese ámbito y en lo que viene sucediendo en el país, lo que estamos notando es una falta de liderazgo, ¿sí? Liderazgo que se ha perdido en todos los niveles, y en la escuela también, ¿no? Vemos cómo en la misma escuela no vemos gestores que estén conduciendo la educación y que comprometan a sus grupos sociales, a sus maestros, ¿no es cierto?, en un trabajo colaborativo, en un trabajo donde involucre no solo a los maestros, sino también a los padres de familia. O vemos en este momento que se dan normas, ¿no?, comentadas en los medios, pero que no hay un documento que lo sustente. Se dice de que el día lunes, por ejemplo, todos los estudiantes, al 100% los aforos, tendrán que asistir, pero hasta ahora no ha salido la norma. Y si no está la norma, ¿cómo les han explicado y cómo saben los colegios cómo tienen que prepararse para recibirlos el día lunes al 100% del aforo? O sea, esas cosas no pueden sucedernos. Totalmente, Guillermo. Bien interesante lo que acabas de mencionar, la falta de liderazgo en las escuelas. Pero antes de entrar a las escuelas, porque hoy ya tenemos el programa para hablar diversos temas de educación. Vamos a hablar del tema curricular, tú eres psicólogo, el tema emocional es muy importante, que los papás que nos escuchan, los chicos están pasando un tema emocional. Definitivamente hay una nueva
adaptación en el tema, pero antes de entrar de lleno a la parte de materia educativa, es interesante lo que acabas de mencionar tú sobre la falta de liderazgo y una falta de autoridad. Y curiosamente hoy el semanario, ¿no? Hildebrand sus 13, hay que mencionarlo también, a pesar que la vez pasada me hicieron una portada los señores, algunos de los que estuvimos en un think tank, y bueno, nosotros somos un think tank, y bueno, nos hicieron una portada, pero hay que mencionarlo. Y curiosamente el señor Franklin dice hoy: yo esperaba otra cosa de este gobierno. Y la señora Verónica Mendoza, el Partido Morado, que ha trabajado durante ¿cuánto tiempo? Los últimos, Sagasti, la congresista Flor Pablo, por ejemplo, y así varios, ¿no?, que han pasado por el Ministerio de Educación, han sido parte de este proceso para llegar a donde estamos ahora. Ahora se dieron cuenta que esperaban otra cosa de este gobierno. Entonces, la pregunta es, ¿cómo ha estado siendo liderado el Ministerio de Educación en los últimos años? Tú has sido viceministro. Yo sí digo, la verdad, hay una investigación que se hizo y donde te ponen en una figura de la mafia, la SUNEDU. La verdad, yo cuando vi eso dije, no puede ser. Y la verdad que, conociéndote, no lo es, y yo lo digo abiertamente, no es así. Y hay pruebas sobre eso incluso, pero claro, te pusieron en un mismo saco a todos los que tuvieron con el señor, también el exministro Idel Wessler. Pero, ¿cómo se ha venido gestionando el ministerio en los últimos años, Guillermo? Miren, existen normas nacionales que te permiten dar los lineamientos y las políticas, y esas políticas tienen que aterrizar precisamente en las gestiones, ¿no? Recuerda de que allá por los años 2002-2004 comienza a través del Acuerdo Nacional, el pacto nacional que se hace, y de ello sale como consecuencia el primer documento que da los lineamientos desde el Consejo Nacional de Educación, que es el Proyecto Educativo Nacional. Y ese Proyecto Educativo Nacional te marca las líneas, los objetivos que debían lograrse durante 15 años, del 2007 al 2021. Nosotros notamos que hay partes, o sea, la historia la podríamos ir segmentando y diciendo, bueno, ¿qué se cumplió hasta el 2011? Que más o menos sería la mitad, o el 2012. Los objetivos que estaban planificados o que estaban previstos se fueron cumpliendo, tanto así de que podemos dar información y datos de esos logros, ¿no? Como por ejemplo, haber ascendido en el tema de los exámenes PISA, más que cualquier país en el mundo, fuimos el único país que en más o menos 7 años subió cerca de 56 puntos en sus resultados PISA, sostenidamente reconocido por la OSDE. También se implementó la carrera pública magisterial, ¿no? Ajá, la famosa carrera pública magisterial. ¿Cuándo se implementó? Eso es importante, porque la gente no tiene memoria. Piensa que se hizo en el gobierno del presidente Sagasti. No, cuidado. Ya se comienza a implementar y comienzan los primeros exámenes durante el gobierno de Alan García. El segundo gobierno de Alan García. El segundo gobierno de Alan García, les guste o no les guste, pero ese fue el gobierno donde se implementó y se dieron los exámenes, las evaluaciones, los maestros comenzaron a ascender en sus niveles, comenzaron a mejorar su nivel de rendimiento a partir de que se implementaron programas de capacitación nacional, donde se capacitaron 140.000 maestros, ¿no?, en líneas a partir de su línea base, y que luego a 40.000 de ellos con los mejores resultados se les dio segundas especialidades y maestrías. O sea, en la práctica, una inversión importante que hoy vemos los resultados, porque muchos de esos maestros hoy ocupan los cargos en la SUGEL, son los especialistas, son los capacitadores, están en las universidades, ¿no?, formando. Pero además de eso, se concluyeron proyectos que venían de atrás. O sea, fue un momento en que no se descuidó las políticas que ya venían aplicándose, y se profundizaron, como fue la entrega de materiales y recursos. Se concluyó el proyecto BID2, que fue, creo que lo que mejor dio resultados junto con el tema de la capacitación de los maestros y la carrera pública, para que se obtengan esos resultados en PISA. Entonces, cuando tú miras la educación, tienes que mirarla desde una perspectiva mucho más amplia y articulada, más holística. Todos los elementos es más, se construyeron muchos colegios, se refaccionaron muchos colegios, ¿no? No como la última vez que se prometieron 2.808 escuelas, ¿no es cierto? Se gastaron cerca de 6 millones o 7 millones solo para hacer maquetas de los 7 modelos. Wow. Bueno, tendrán que decirlo los últimos ministros, ¿no es cierto? Y eso debería estar en investigación. Pero no se construyó
Hasta ahora ninguno. Y los que se entregaron, ¿no es cierto? Recuerdo mucho que hubo una losa, un colegio donde se había hecho el techado en Cajamarca y terminó cayéndose, ¿no? O sea, esas son las realidades. Entonces, ¿cómo poder creer en las autoridades? Y eso es lo que está pasando también a nivel nacional, ¿no? En educación no hemos visto la implementación de algo que sea significativo e impactante, que permita mejorar. Tuvimos la huelga del 2017. Así es. ¿No es cierto? Una huelga que duró mucho Pero tiempo. estaba el presidente Castillo, ¿no? Exactamente. Y bueno, yo he tenido oportunidad de conversar con él y sentarnos con él a dialogar, ¿no es cierto? ¿Tú estás en ese Porque momento del viceministerio, creo? yo ingreso en septiembre de viceministro. Yeah. Nosotros fuimos a todos los lugares. Yo he tenido la oportunidad de hablar casi con todos los dirigentes en el sur, ¿no? Con la mayor amplitud, y precisamente la huelga no continuó. Se retomaron las clases, hicimos muchos esfuerzos, logramos rescatar 174 millones de textos que se iban a perder como consecuencia de las anteriores gestiones que habían estado mal elaborados. Y además de eso, comenzamos a tratar de recuperar algunas de las políticas que se venían dando, ¿no es cierto? Como por ejemplo la entrega de materiales y libros. ¿Por qué? Porque al haber habido varias gestiones que no habían puesto énfasis en ello, tú encontrabas que en los colegios una parte de los alumnos podían acceder a sus materiales educativos y había una parte que no accedía. A mí me preocupa eso ahora, porque tú estás diciendo de que regresen el 100%, ¿no es cierto?, de los alumnos. Y alguien se ha preguntado cuántos de los alumnos que estaban en el ámbito privado han pasado al público porque los padres no tienen los recursos o porque han habido otras situaciones que los han obligado, cerca de 400.000 alumnos. ¿De dónde vas a sacar materia para entregarles si no has producido en los últimos tiempos? O sea, se abandonaron las políticas, pero se preocuparon en otras cosas. O sea, tú tenías ministros que salían a hablar yo a veces le digo charlas de café, ¿no? Cuando salían a mediodía con Vizcarra, ¿sí? En su charla de café salían a hablar de salud, cuando lo que debían hablar era de educación y cómo llevar a cabo el proceso educativo, si estaba dando resultados el aprendo en casa, si se estaban entregando las computadoras o las laptops que se ofrecieron, que además muchas fueran devueltas, ¿no? Entonces, esas cosas frustran a un pueblo. Es interesante lo que acabas de mencionar. Has hecho un recorrido también en los años, ¿no? En los años donde se ha llevado todo este tema, porque hay mucha información en los años 2000, antes del 2000, pero en 2000, por ejemplo, lo que acabas de mencionar, el 2002, cuando inicia el Consejo Nacional de Educación también, por ejemplo, que es saludable y todo. Lamentablemente después se convirtió en el club de amigos del ministro, ¿no? Es que en eso se convirtió, lamentable, es mi opinión, de repente tú discrepas, pero lamentablemente se convirtió en eso. Y bueno, ha pasado los años, llegó un ministro como el señor Saavedra, que todo el mundo rescata que hay cosas interesantes que hizo, ordenó un discurso interesante, muy estatista, de ahí se puso en moda que muchos ministros o opinólogos del sector educación te hablaran con las cifras, ¿no? El 54.5% y así, ¿no? Y también la gente le gustó, creo que hizo algunas obras, más allá de eso no entremos en polémica ya sobre ellos, pero lo que sí me gustaría preguntarte, Guillermo, y la hora avanza, vamos a ir a una pausa, pero ya pasó todo esto, son 2 años en pandemia, todavía la pandemia no se ha ido. Hay brechas en aprendizajes, definitivamente. El presidente Castillo lo menciona y el ministro también, que hay brechas en aprendizaje. Hay un problema de salud emocional, definitivamente un tema emocional. Hay un problema de infraestructura, total. ¿Qué se hicieron en eso? Te voy dejando las preguntas. ¿Qué se hicieron en esos 2 años donde los colegios estuvieron cerrados? ¿Qué pasaron con los kits de higiene que compró Vizcarra y después no sé dónde quedaron? ¿Se fueron a la casa de alguien? No lo sabemos. ¿Qué pasó después, ahora, otra vez, esos alumnos que dice, esos 400.000 alumnos, dónde van a ir a parar si no hay materiales o de repente las aulas no están equipadas para eso, equipadas para ello? Algunas de las preguntas. ¿Saben qué? Vamos a ir a una pausa y ya les hemos dejado algunas preguntas a Guillermo para que nos pueda responder por dónde va el tema educativo y qué soluciones se pueden dar. Vamos a una pausa, queridos amigos, y regresamos en Hablemos de Políticas Públicas. Bien, queridos amigos, regresamos a su programa Hablemos de Políticas Públicas. Y bueno, Guillermo, creo que te dejé una metralleta de preguntas, ¿ah? A ver, ¿por dónde empiezas? Bueno, me dejaste un conjunto de preguntas, de inquietudes, de aspiraciones,
que formarían bien en un plan integral de intervención en la educación. Bueno, yo soy un convencido que la educación en el país tienes que declararla en emergencia, en primer lugar, para comenzar. Sí. Segundo, que al declararla en emergencia deberías hacer un shock económico precisamente para la educación, pero con intervención de diferentes sectores, ¿no es cierto? Involucrando al sector privado, involucrando a los gobiernos locales y regionales, convocando a la academia, ¿no? Y a la sociedad en su conjunto, para que de manera integral podamos abordar los grandes problemas que tenemos en educación. Comenzando por el tema de la alimentación, ¿no es cierto? En este momento van a volver el aforo al 100%, pero no sabemos cómo está el tema de la distribución de Coligüarma en la alimentación para los chicos. Alimentación que debería extenderse para todos los niveles, inicial, primaria y secundaria, porque hemos pasado 2 años donde realmente las carencias han impactado también la situación alimentaria de los estudiantes. Primer aspecto, porque si un alumno no tiene la adecuada alimentación, no va a tener la mejor disposición para aprender y desarrollar sus capacidades, ¿no es cierto? Segundo elemento que creo que es importantísimo mirar es el tema socioemocional al que tú hiciste referencia. Datos del MINSA, ¿ya? No son datos míos ni ningún estudio, datos del MINSA. El MINSA en los 2 últimos años en sus reportes ha manifestado que aproximadamente el 32% de los estudiantes o de los chicos entre 1 año y medio y 17 años se encuentran en riesgo de situación emocional. Ajá. O sea, estamos hablando de que pueden sufrir depresiones, ansiedades, pueden tener problemas que estén vinculados en la parte emocional con los aprendizajes, ¿no es cierto? Desmotivaciones. O sea, todo ese conjunto no hemos preparado ni hemos hecho mucho durante estos 2 años de pandemia. Y ellos están volviendo ahora. No hemos preparado a los maestros para que estén preparados para la contención emocional de esos chicos. Claro. Muchos de los cuales han perdido a sus familiares, padres o a los mismos maestros. Así es. No hemos preparado la escuela en su conjunto, no tenemos redes, pero tampoco hemos hecho propuestas interesantes o inteligentes. Sabemos que no tenemos el número suficiente de psicólogos a nivel nacional, pero podríamos hablar con las universidades para que los estudiantes de los últimos ciclos que están haciendo sus prácticas preprofesionales o sus internados en psicología, en asistentes sociales o otras profesiones vinculadas al quehacer educativo puedan realizar estas prácticas y por lo tanto bien supervisados por sus tutores que están en las universidades o por psicólogos competentes que estén en algunas escuelas, hacer estas redes que permitan atender rápidamente esta problemática. Pero nadie lo plantea, ¿no? Acá lo planteamos contigo. El tema de la infraestructura es un tema terrible, entonces necesitamos ahí la gran inversión, ¿no? Para poder mejorar las condiciones y dejar que las alcaldías y los gobiernos regionales comiencen a hacer escuelas cuando se les ocurre hacer escuela para hacer inversión. O sea, deberían invertir esos recursos en mejorar las escuelas que tienen o también apoyar ahí donde se requiere destrabar algunos procesos. Por ejemplo, muchas escuelas no pueden hacerse ningún tipo de obra porque no tienen el saneamiento correspondiente y a veces eso le corresponde a la municipalidad otorgarlo, ¿no? O que tenga la propiedad para que puedan hacer los procesos. Entonces, tienes ese otro famoso aspecto. Saneamiento físico legal, creo, ¿no? Saneamiento físico legal. Pero ¿no? ya hay una ley aprobada sobre eso. Sí, pues, pero cuando te sientas... A nosotros nos ocurrió algo interesante, cuando estuvo el doctor Bessler, ¿no? Estábamos sentados, habíamos hecho todo el estudio para hacer el saneamiento de 1.500 escuelas a nivel nacional, lo llevamos al Consejo de Ministros y lo único que estábamos solicitando para que procediera todo, porque teniendo todos los recursos, era una resolución del Ministerio el Ministerio correspondiente que tiene que ver con vivienda. Ya. ¿No? Para que se haga toda la intervención. Y nos dijeron que se iba a demorar 2 meses para hacerla. Una resolución. Nosotros sacábamos en esa época hasta decreto supremo en 2 días para arreglar el asunto de los maestros y ellos se iban a demorar 2 meses, imagínate. O sea, esa es la traba burocrática que impide que el país también avance, ¿no es cierto? Entonces necesitamos cambiar todo ese espectro. Pero junto con todo esto, tú creo que has tocado un tema que me parece fundamental. No podemos seguir abandonando algunos procesos que son importantes. La capacitación de los maestros es importante, la carrera pública es importante. El tema de la educación superior es importante. Acá se vende el tema de que
todos los alumnos van a poder ingresar a la universidad, pero después salen con otros discursos que va a ser progresivo, ¿no es cierto? En primer lugar, ¿saben cuántos alumnos egresan anualmente de las escuelas de secundaria, del quinto de secundaria? Más de 500.000 alumnos. Nuestras universidades públicas nada más solo tienen capacidad para 60.000 anualmente. O sea, no es real que van a entrar todos. Así utilizarás las universidades privadas, ¿correcto? Y entonces, el gran problema tampoco es el examen de ingreso. El gran problema es que nuestros chicos no salen con la formación adecuada de la educación básica. No salen con esa educación que haya cortado brechas y estén en mejores condiciones para poder ingresar a sus estudios superiores, sean estos universitarios o sean técnicos. Eso es importante, porque también es cierto, no salen 500.000 estudiantes, esto es cierto, queridos amigos, pero no todos tienen que ir a la universidad. No. Porque también eso es un tema social, ¿no? La universidad, perfecto, pero ¿cuántos institutos buenos tenemos en nuestro país? O sea, hay... Y hay que potenciar los institutos públicos, ¿no? Por ejemplo, ¿y por qué no hay esa demanda? Por ejemplo, lo que deberíamos hacer es una revisión del currículum, ¿no es cierto? Y fortalecer en la educación secundaria la educación técnica. Ya. ¿Para qué? Vinculado con los institutos, ¿no es cierto?, puedan tener los estudiantes algún tipo de certificación para que cuando egresen puedan por lo menos ingresar al campo laboral, ¿no es cierto? Okay. Sí, o tengan una posibilidad laboral. Pero junto con eso, con esas certificaciones, poder tener también el acceso a la educación técnica, ¿no? Y con reconocimiento de esos estudios, poder avanzar de manera más rápida para poderse ellos forjar con éxito una vida profesional. En esa línea no se está haciendo mucho. La última inversión que entiendo que se hizo, pero para hacer laboratorios en las universidades o impulsar algunos institutos que fueran en los institutos piloto. Pero eso no ha ayudado a la educación técnica en el país, ¿no? Tenemos que tener otra mirada de la educación. Entonces tenemos que, imagínate, un chico que puede estar estudiando en su colegio, que tenga talleres esos colegios, o que tengamos unos 1.500 o 2.000 colegios en el país con educación técnica, ¿cuántos chicos van a estar egresando con una posibilidad de poder insertarse en el mundo laboral, ¿no? Así es. Pero también está el tema que tiene que ver con cómo nosotros aseguramos que ese ajuste en la currícula, ¿no?, sea visible al momento de ponerse en práctica en las aulas. Y eso solo es posible con los maestros, que son la clave de toda esta transformación. En el país, uno de los elementos y uno de los cuestionamientos que hicimos nosotros en la gestión Bessler fue el tema de, en el currículum, no se estaba insertando los valores. Entonces, tú tienes corrupción cuando no hay valores, pues cuando no hay práctica. Así es. No es solo el discurso, sino es cómo lo ejecuta y cómo lo practica y cómo lo incorporas a tu quehacer. El tema de que no se abordaba temas como el terrorismo, ¿no? Y el famoso tema de género. Sí. ¿No es cierto? Que es el tema, ¿no? Parece que es el caballo para un sector, la verdad, porque yo creo que la educación va más allá de este tema, ¿no? Sí, claro. ¿No? Y creo que la verdad, en ese tema se ha manejado tanto por agendas particulares, que la verdad, yo me acuerdo, ¿no? La entrevista que yo tuve en algún momento, y que me preguntaron mi postura sobre el tema del género, ¿no? O sea, los colegios están cayendo a pedazos y preguntas sobre el género. Eso es lo que ahí te das cuenta de los órdenes de prioridades que hay también en la educación, definitivamente, ¿no? Bueno, es porque marcan determinadas tendencias o marcan determinadas posturas ideológicas y políticas, ¿no? Pero precisamente creo que ahí es el otro tema, ¿no? Y ahora, viendo ya un poquito, ya haciendo el mapeo, la situación, buenas propuestas que has mencionado, ¿qué va a pasar con el ministro Serna? Bueno, Rosendo Serna está intentando, dice una cosa, bueno, este aforo del 100%, todavía no sale la resolución. Pero veo un sector del sector de educación que ha estado acostumbrado a gobernar educación, como que le han soltado la mano y se sienten traicionados, ¿no? Y concretamente yo lo tengo que decir, la caviarada, así se le conoce en el sector, los mal llamados o bien llamados caviares, o los progresistas, pero hay una sensación de que ellos sienten que el ministro actual es un enemigo prácticamente. Porque mencionó una noticia, y permíteme mencionó una hace poco, en febrero de este año, y nadie le hizo caso. Por ahí un medio, todavía no estábamos acá RCR lo mencionó, seguro, de acuerdo, y nadie más. Dijo una cosa el ministro: vamos
a evaluar las consultorías hechas del 2011 al 2021. Vamos a revisarlas y vamos a publicarlas. Incluso esas consultorías, hasta órdenes de servicio. Dios mío, las redes en ese día, en el sector educación, escuchaba en famosos grupos y chat, me llegaron noticias que prácticamente pedían la renuncia. Esa era una declaración de guerra, lamentablemente hay que decirlo, señores, a un sector del sector de educación que ha estado en el Ministerio de Educación. Entonces tenemos esa coyuntura, ¿no? Percibo que el Consejo Nacional de Educación en este momento está en otra agenda, el ministro está en otra, los profesores están en otra, tratando de ver cómo llegan a sus alumnos y con las problemáticas que tienen. ¿Cómo se sale de esto? ¿Qué consejo le puede dar al ministro Serna? Bueno, frente a ese anuncio yo creo que él debería ser más concreto, ¿no es cierto? Porque muchos de las contrataciones son por consultoría, dependiendo del tipo de contrato que se establece, y no necesariamente las famosas consultorías que son de 300.000, 200.000, medio millón, millón y medio, ¿no? Claro. Sino contrataciones que requieren de consultores precisamente para temas en donde la opinión o el juicio de valor que te emite el especialista es importante para tomar una decisión política en política educativa, ¿no? Que es diferente a ese consultor que tú contratas, ¿no? Para que haga el estudio tal, claro, para que analice tal situación. No, es otra la situación. Pero además hay algunos procesos que me parecen interesantes y pertinentes que lo revisen, porque con algunas agencias se le daba a las agencias para que administrar el dinero del sector, entendiendo de que con ellos no se iba a haber problema y se iba a ejecutar el 100%, y resultaba que un 20 o 30% te lo devolvían a fin de año y eso se perdía, ¿no es cierto? Así es. Entonces, ese tipo de cosas él tiene que ser muy preciso como lo solicita. Es un buen consejo que le podemos dar a los que ya hemos pasado por una situación similar. Precisar el tema de las famosas consultorías. Sí, precisar. Si es que quiere auditar, sí, pero perfecto. Y que se dé un plazo también, ¿no? O sea, porque ya lo dijo en febrero, estamos a abril, nos vamos a mayo, ¿y cuándo, no? Sí, seguramente algunos amigos se van a molestar, no me tienen sin cuidado. ¿No? Porque las cosas deben ser claras, transparentes. El otro tema que creo que importante que tú has mencionado hace unos minutos, que estaba referido al tema de cómo salir de este entrampamiento, qué hacer, ¿no? Creo que tiene que sentarse con sus mejores asesores y por lo menos tener un plan mínimo, ¿no? Tomando algunos ejes. Uno de los ejes debería ser aprendizaje, ¿no es cierto? ¿Qué quiere lograr este año él como aprendizajes? Acelerar qué contenidos, mejorar la currícula en qué cosas, ¿no es cierto? Y qué capacitar a los maestros para que eso se cumpla de acá a diciembre. ¿Ya? Y en ese lapso ir pensando cómo establecer un programa a mediano y largo plazo que cambie, ¿no? Y transforme los aprendizajes. Segundo aspecto que me parece importante que tiene que trabajar es el tema de los maestros. Los maestros son claves, es fundamental, ¿no? Tercer aspecto que tiene que trabajar es el tema. Nosotros ya no podemos dar marcha atrás, la tecnología llegó, la virtualidad llegó, entonces deberíamos procurar desarrollar eso. El impacto en las infraestructuras, junto con la tecnología, fundamental. El tema de salud mental. Y quinto, el tema de liderazgo. No olvidarse de los directores, no olvidarse de los gestores, son fundamental. Y regular la normatividad. 5 cositas. Se centra en eso. Le aseguro que le va a ir muy bien. Interesantísimo lo que acabas de mencionar, Guillermo, por dónde tiene que caminar el ministro. Claro, él también está en un entrampamiento igual que el gobierno, lo sabemos, pero es un técnico. Supuestamente el magisterio está con él. Digo supuestamente porque, claro, Pedro Castillo es del magisterio, algunos sectores del magisterio no lo quiere tanto, también es cierto, pero deberían tener la fuerza para hacer las cosas. Y tiene una fuerza importante. En el Parlamento Perú Libre tiene un grueso de profesores. Y seguramente que ahí con el amigo en común, el señor Alex Paredes, y hay que decirlo, o sea, claro, él es de izquierda, yo no soy de izquierda, yo soy de derecha, pero está bien, y se respeta. Y Alex Paredes seguramente coincidirá en algunas cosas con el ministro Serna y trabajarán algo. Entonces ahí tienen al señor Tello y en fin, tienen argumentos de sobra, creo, técnicos para ir y plantear algo al Congreso, si necesitan la parte legislativa, y tienen el dinero, porque hay dinero, para hacerlo. Yo creo que lo que falta es voluntad
y fijación de metas claras y empezar a trabajar. Bueno, Alex Paredes trabajó con nosotros en el Acuerdo Nacional, Claro, sí, cuando en la época de Vizcarra se intentó establecer un planteamiento de políticas educativas para enfrentar precisamente el tema de la pandemia. Por supuesto. Y muchas de las cosas que estamos hablando en este momento están ahí, así que yo creo que él, habiendo estado de acuerdo, lo menos que le quedaría es buscar que su bancada pudiera apoyar muchas de estas políticas. Ojalá. ¿No? Ojalá, la verdad que ojalá, es que le cae Maduro, la verdad. Y creo que nadie del sector educación y ningún partido político se va a oponer a que se trabaje en estos ejes. Yo creo que serían locos. Creo que nadie. No hablamos de la SUNEDU, no hemos hablado de varios temas en el tema educativo, pero la verdad ha sido interesante, Guillermo, y me gustaría que hagas una última reflexión también como educador que eres, como psicólogo, por la larga experiencia que tienes, y no por las canas nomás, por si acaso, porque yo también ya estoy con canas, pero para que te escuchen nuestros ciudadanos, las personas que nos están viendo en la televisión y escuchan por la radio, ¿qué esperanza le pueden dar a estos niños y a estos jóvenes que por momentos ven a su país y ven las noticias, violaciones, terrorismo, bueno, no hay terrorismo per se ya, pero las luchas que están habiendo, las huelgas, la inseguridad, ¿qué esperanza le podemos dar? Porque también hay que dar un mensaje esperanzador, creo yo. No, yo tengo mucha esperanza que la situación cambie. Creo que va a ser un trabajo combinado entre la sociedad organizada, el buscar mejores personas que dirijan y gestionen las políticas en el país, pero por sobre todo creo que lo que no debemos perder es el entender que la educación en una nación es el eje principal de desarrollo y crecimiento, ¿no? En todo sentido, en lo económico, en lo social, mira, la familia se ve afectada con todo esto, ¿cierto? Que es el núcleo central de toda sociedad. Pero tú tienes que entender y convencerte de eso. Tienes que instalarlo como un chips, ¿no? Porque a partir de eso vamos a tener buena salud mental, vamos a tener mejores aprendizajes, vamos a tener una sociedad mucho más armónica que respete los valores y los aplique y los respete, que no haya corrupción, ¿no es cierto? Hace unos momentos hablábamos que la corrupción como que está instalada desde los niveles más bajos, y es verdad, porque se han instalado en los chips. O sea, si de la escuela puedes copiar y mentir, ¿no? ¿Qué te queda cuando llegas al gobierno, no? Entonces plagiar también. Claro. Entonces ahí creo que es muy importante, es fundamental que nosotros pensemos en estas generaciones y apostemos por ellas. Estoy seguro que estos niños y estos jóvenes que nos escuchan ahora reflexionarán sobre lo que estamos diciendo y verán que las noticias que ellos ven en los periódicos y ahora ven en los diarios deben comentarlas con sus profesores, pues para ver qué les van a decir sus profesores y que se los expliquen, ¿no? Totalmente, eso es lo que acabas de decir, me acuerdo y te lo digo como anécdota. Hace 2 días mi hijo me dijo: papá, necesito una noticia actual sobre el paro, por ejemplo. El paro de Ica que hubo hace unas semanas. Y la pregunta que le hizo el profesor, y yo lo felicito desde acá, es ¿cuál es la situación que originó? Está hablando de niños de quinto de primaria. ¿Cuál originó? ¿Por qué se originó? ¿Y qué soluciones se dio? ¿Y tú qué soluciones le podrías dar a esta coyuntura? Así es, las palabras, quinto de primaria. Y los chicos tienen. Pero mira, es que los chicos de hoy día, los niños de hoy día, no son los niños de hace 3 décadas o hace 2 décadas, ¿ya? Esos niños están escuchándonos y están reflexionándonos a su nivel. El tema de la tecnología, el tema de la comunicación ha hecho que sus neuronas, ¿no es cierto?, sus redes neuronales desarrollen más rápido que cuando nosotros estábamos pequeños, que no teníamos esas ventajas. Totalmente. Entonces tienes acá un elemento importante, ¿no? Muy importante. Bien, queridos amigos, vamos a ir a una pausa ya para dar el cierre de este programa. Muchas gracias, Guillermo. Ya la próxima te invitamos y ojalá que puedan venir otros amigos del sector de educación para debatir y conversar en temas educativos, porque estamos en democracia y podemos conversar. Así que vamos a una pausa para el cierre del programa. RCR, la red que comunica y une al Perú.